y bienvenido a Kung Fu Press. En esta serie de videotutoriales vas a crear un plugin de WordPress para la creación de un formulario personalizado. Los datos que recojas del formulario se grabarán en una base de datos que posteriormente podrás consultar en un panel de administración. Ya sé que hay multitud de plugins para crear formularios, pero si eres programador de WordPress y lo único que necesitas es crear un par de formularios concretos, pues puedes ofrecer una solución más personalizada creando un pequeño plugin de desarrollo propio con el que te ahorrarás la carga de este tipo de plugin que a veces son muy grandes, muy pesados. En cualquier caso, este ejercicio está también concebido como un ejercicio para aprender a hacer un plugin en el que van a entrar en juego pues, la creación de un formulario, la creación de una tabla en la base de datos, la escritura en esta base de datos, la validación de los datos y para finalizar pues, la creación de un panel de administración. El formulario será algo parecido a esto. Vamos a crear un formulario en el que se le piden al usuario pues, sus niveles de conocimiento en una serie de materias sencillas, HTML, CSS y JavaScript. Luego lo pondremos un poquito más bonito. Y todo esto se grabará en la base de datos y luego podréis consultar los usuarios que van dejando sus datos pues en un panel de administración parecido a este. ¿Cuáles son los requisitos previos? Voy a poner esto un poquito más grande. ¿Cuáles son los requisitos previos para realizar este tutorial? Pues tener preparada una instalación local de WordPress. Yo recomiendo Local Flywheel si podéis instalarlo. Tener un editor de código. De nuevo recomiendo Visual Studio Code. Tener una cuenta en GitHub y tener preparado un terminal de comandos en el que funcione Git. Yo voy a usar el terminal del Mac que ya tiene Git instalado. Esta serie realmente va a constar de 3 episodios. En el primero, en este, vamos a ver la creación del plugin partiendo desde cero y hasta mostrar el formulario, aunque va a ser un formulario que no va a ser funcional. Crearemos la tabla en la base de datos y ya el formulario vamos a hacer que grabe los datos en esa tabla que hemos preparado. Y en el tercero, pues vamos a hacer ese menú de administración que hemos visto antes con su panel de consulta para ver los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio vacío en GitHub. En este caso me voy a mi usuario de GitHub y o bien desde aquí, desde la lista de repositorios, le damos al botón nuevo para crear un repositorio o bien desde aquí, desde este símbolo más, pues podemos crear un nuevo repositorio. Yo le voy a poner de nombre KFP plugin form, venga, para que sea cortito. Lo de KFP son las siglas de Kung Fu Press y se las pongo para que el nombre de este plugin no entre en conflicto con otros plugins. Esto es una táctica o una buena práctica que usaremos siempre cuando desarrollemos plugins de esta manera para evitar colisiones con otras funciones, con otros plugins, etcétera. Entonces, tanto las variables como las funciones deberían ir con algún prefijo delante, pues cortito, 3, 4 letras, 5 si me apuráis como mucho, ¿vale? Vamos a darle también una descripción al repositorio, pues plugin para implementar un formulario mediante un shortcut. Bueno, no os he explicado esto del shortcut. Nuestro plugin va a desarrollar el formulario, pero luego el formulario, ¿cómo va a aparecer en nuestras páginas? Pues va a aparecer en aquella página o entrada del blog que nosotros queramos utilizando un shortcut. Y este shortcut es la primera cosa que vamos a hacer en el desarrollo del plugin para poder inmediatamente pintar el formulario. Ahora lo veremos. Y luego por último vamos a marcar aquí esta opción de inicializar el repositorio con un fichero README para que la creación sea más rápido y sea más fácil clonarlo, ¿vale? Entonces le damos a crear repositorio. Esto tarda muy poquito.
ya lo tenemos aquí, ¿vale? Me ha creado este fichero readme y ahora nos vamos a ir al terminal para bajarnos este repositorio, aunque esté vacío, pero nos vamos a conectar ya con él para trabajar en él. Y para ello, antes de irnos al terminal, tenemos que copiar la URL del repositorio. Entonces, copiamos esto al portapapeles y ahora nos vendríamos aquí y lo pegaríamos. Pero claro, no lo pegaríamos aquí, esta es mi carpeta Home. No tendría sentido empezar a trabajar aquí directamente. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Cuál es el sitio más idóneo para trabajar en un plugin que estamos desarrollando? Pues lo idóneo es trabajar en una instalación local de WordPress que tengamos hecha pues, para hacer este tipo de desarrollos. Yo tengo aquí una preparada en la máquina, que es esta que hemos estado usando aquí ahora mismo, WordPress local. Y tengo que acceder a ella, está hecha con Local Flywheel y tengo que acceder a ella desde el terminal. La instalación está en ls local sites WordPress, ¿vale? Lo que pasa es que está ahí un poquito escondida porque Local Flywheel usa una estructura de directorio un poquito extraña, pero bueno, funciona todo igual de bien que en cualquier otro sitio. ¿Lo veis? Esa ya sería mi instalación de WordPress. Como este chorizo es muy largo de escribir, yo voy a crearme un enlace simbólico un poco más adentro a la carpeta VP Content, que es al final donde trabajamos tanto temas como plugins, ¿vale? A esta carpeta le voy a hacer un enlace simbólico, que hace una cosa, y le voy a llamar VP Local. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues que aquí creo un enlace simbólico, en Windows podría ser un acceso directo para trabajar un poquito más rápido. Y ahora sí, cd vp local, ¿vale? Y ahora ya estoy aquí, pues dentro de la carpeta donde estarían los plugins, los temas y los ficheros que he subido a esta instalación de WordPress. Entonces, ahora vamos a acceder, como vamos a hacer un plugin, vamos a acceder a la carpeta plugins. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿os acordáis que hace un momentito hemos clonado de aquí esta tira? Pues vamos a hacer un git clone y el chorizo. Y el nombre del repositorio se lo va a poner él solo. Así que clonando y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? En esa carpetita KFP plugin form. Bueno, pues accedemos a ella. Y lo único que tiene es el fichero readme. Y como veis, ya está funcionando aquí el git perfectamente. ¿Vale? Porque al hacer un clon, pues es como si hubiéramos hecho un git tiny, un git pull. Por eso os decía que era más fácil que el repositorio estuviera ya creado en la nube para que fuera más fácil clonarlo aquí. Antes de seguir, sobre todo si es la primera vez que estáis usando Git, pues deberíais configurar vuestro nombre de usuario y vuestro correo local para que al hacer los commits pues se grabe con vuestro nombre de usuario. Si hubiera otras personas trabajando en el repositorio, pues que vean que la persona que está trabajando sois vosotros. Entonces vamos a usar un comando de Git que es poco frecuente utilizarlo, que es configurar las variables globales. ¿Vale? Yo cada vez que lo necesito lo busco en internet porque esto es imposible de recordarlo. Vale, y las variables que vamos a tocar son user name, pues ya lo he hecho mal, vale, con un puntito en medio, y prácticamente lo mismo pero para el correo electrónico, user email, y sería vale, ya tenemos eso configurado. A continuación lo que vamos a hacer es irnos a nuestro entorno de desarrollo y crear ya el fichero del plugin en sí. Entonces nos vamos
al Visual Studio Code, que está por aquí preparado. Abrimos una nueva ventana. Abrimos directamente la carpeta, que sería esta. Ay, perdón. Bueno, da un poco igual. Podríamos trabajar aquí a este nivel, pero no importa. Marcamos la carpeta del plugin y vamos a crear aquí un archivo que se llama exactamente como la carpeta y como el plugin. Una vez creado el archivo PHP, vamos a empezar a escribir el código de nuestro plugin. Para ello, no se os olvide nunca que tenemos que empezar con la etiqueta PHP. Y un plugin lo único que requiere es llevar una cabecera con el nombre del plugin, que en mi caso va a ser KFP Plugin Form. De todas formas, le vamos a añadir un par de entradas más. La cabecera tiene muchas más entradas, pero para no aburrir no os la pongo todas, ¿vale? La del autor, Antonio Ruiz, y una description. Vamos a ponerla muy cortita, ¿vale? Para crear un medio personalizado. Y ahora vamos a ponerle aquí, para que nos sirva siempre de referencia, el shortcode que tendría que usar el usuario que quiere usar nuestro plugin. En este caso va a ser KFP Plugin Form. Vale, vamos a ver que esto ya es un plugin funcional, aunque no lo parezca. Lo grabo en Visual Studio con Control S. Si os queréis ahorrar esto de estar salvando cada vez que hacéis algo, yo os recomiendo que os vayáis a las preferencias y que aquí pongáis, vale, cada vez que apretamos el foco, pues que se graben los cambios para no tener que estar dándole a Control S cada vez. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que queríamos hacer, perdón, era ver que este plugin ya funcionaría. Vamos a ver, nos vamos al escritorio, nos vamos a los plugins. Como le encuentre el plugin en la carpeta, ya aparecería como instalado, ¿vale? Pero no aparece activo. Fijaros que aquí está lo que acabamos de poner en la description, el autor y el nombre del plugin, ¿vale? Si lo activamos, pues no pasa nada porque el plugin no haría nada. Si intentamos usar este shortcut en alguna página, creo que tenía ya una por aquí preparada. Esta página ya tiene aquí el shortcut preparado. Pues si le doy a vista previa, pues me pinta el shortcut porque no le he dicho que haga nada con este shortcut, ¿vale? Esto es lo mismo que pasa cuando desinstaláis algún plugin que está basado en shortcut. Luego se os quedan los shortcuts por las entradas del blog, ¿no? Entonces, vamos a volver aquí a los plugins. Lo vamos a dejar activado, no pasa nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la llamada al shortcut que va a cargar el formulario. Y para eso hay un hook que se llama add shortcut. Veis que el Visual Studio ya me autocompleta la función. Este shortcut tiene un tag, que es este que hemos definido aquí. ¿Vale? Lo pongo igual para no equivocarme. Y va a llamar a un callback, a una función que se va a llamar cuando se
llame a ese shortcut. Y esa función la ponemos también entre comillas y la vamos a llamar KFP plugin form para no complicarnos la vida nada, ¿vale? Punto y coma, perdón, punto y coma, estos espacios también le molestan. Y ahora vamos a definir la función. La función se va a llamar así. ¿Vale? No recibe ningún parámetro. La llave de apertura y tal que tiene que ir abajo. Y ahora ya empezamos a escribir nuestra función. Fijaros, esta función prácticamente, al menos de momento, lo único que va a hacer es pintar el formulario. Entonces, sería una lata pintar el formulario mediante ecos o mediante print de PHP. Entonces lo que vamos a hacer es usar una función de PHP que me abre un buffer de salida en HTML y luego lo cierra. Y entonces lo que hace es que me abre ese buffer y al cerrarlo me devuelve el HTML que yo haya pintado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que invoco a esa función, que es ob de output buffer start, y cierro el flujo de PHP. ¿Vale? Uy, perdón. Y ahora ya empiezo a escribir HTML, ¿de acuerdo? Luego al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues abro de nuevo. Cuando termine de escribir el HTML, abro de nuevo el flujo de PHP. Y esto era ob get, perdón, ob get, oh, ¿cómo estoy yo? Ob get clean me devuelve todo el buffer y además me lo devuelve limpito. Bueno, y como yo quiero que esta función, cuando yo llame a este shortcut, me pinte el HTML que voy a poner en medio, pues le hago un return. ¿Vale? De manera que la función me devuelve directamente el HTML y ya el shortcut se encarga de pintarlo. Entonces, yo aquí ahora lo que tengo que escribir es HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es un formulario con un método post. La clase, le vamos a poner una clase para luego ponerle un poquito más bonito. Un ID. No voy a poner ID de momento. Y muy importante, un action. ¿Vale? ¿Cuál va a ser este action? Pues nosotros lo que vamos a hacer es que cuando alguien envíe el formulario se va a procesar y luego vamos a decirle que me devuelva a la misma página donde estoy. O sea, si he cargado este formulario desde un artículo, que me mande de nuevo a ese artículo. Y si lo he cargado desde una página, que me mande de nuevo a esa página. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hago es que le pongo el enlace permanente de esa página. Hay una función en PHP para esto, que es getThePermalink. Entonces, claro, que lo que pasa que ahora tengo que entrar otra vez en PHP para poder llamar a esa función. No pasa nada. Es una de las cosas que me permite el output buffer este que hemos definido al principio. Y ahora aquí, evidentemente, con un punto y coma para cerrar esta función y cierro el flujo de PHP. ¿Vale? Voy a hacer una cosa que es poner el action al principio. ¿Sí? Y esta clase para que no se pase de aquí.
Vale. Esto sería el formulario. Y luego cerraríamos el formulario. ¿De acuerdo? Y ahora aquí empezaríamos ya a pintar los campos del formulario. Os voy a teclear el primero. Pues vamos a crear un div para que contenga a este input y luego también poder ponerle un estilo. Le vamos a llamar form input, que es casi un estándar. Dentro vamos a poner la etiqueta del primer campo, que va a ser el nombre del usuario. Le pedimos el nombre. Y ahora aquí el input de tipo text. El nombre para que luego lo capture el manejador del formulario. Puesto nombre. Una clase también para pintarlo. Bueno, no me hace falta aquí seguramente. Vale, pues no se lo pongo. Y luego le vamos a decir que es requerido. Vale, y con esto tendríamos nuestro primer campo. Bueno, pues para no aburriros voy a copiar este código desde el artículo, porque son campos de formulario en los que tampoco hay mucho que contar. Entonces vendríamos aquí y yo creo que están todos bien, ¿vale? Preguntamos al usuario el nombre, el correo, el nivel de HTML mediante un input radio, el nivel de CSS y el nivel de JavaScript. Por último, metemos un campo tipo check para que el usuario dé el consentimiento y acepte un poco las condiciones de tratamiento de la información y tal y cual. Y poco más. Con esto más o menos ya tendríamos el formulario pues terminado. Vámonos ahora a la instalación de WordPress. Vamos a activar el plugin. ¿Vale? Como yo tengo aquí ya una página preparada con el shortcut, pero bueno, para que veáis cómo se hace esto, vamos a quitar esto, ¿vale? Y sería simplemente teclear nuestro shortcut kfp plugin form, actualizar, ver entrada, y si no me he equivocado, pues aquí tenemos nuestro formulario. Vale. ¿Vale? Bueno, como ya tienen los required y tal, pues me dice que estos campos no están llenos. Bueno, pues hemos llegado a este punto que es prácticamente ya el final de este primer episodio de la serie. Y lo que tenemos que hacer siempre antes de irnos, ya lo podemos dejar así, porque está todo funcionando y está correcto. Entonces, último paso muy importante antes de irnos, pues grabar todo esto al repositorio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos volvemos a nuestro terminal y si aquí ahora hacemos un git status, pues veremos que hay un archivo nuevo que añadimos. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos el commit. Se agrega el shortcut para mostrar el formulario. Vale, un poquito más grande porque no se ven algunas cosas. Y lo último que nos falta ahora mismo sería subirlo al repositorio en la nube, que eso lo hacemos con git push. Ya está enlazado con el repositorio de GitHub. Probablemente ahora nos pida un usuario y una contraseña.
Bueno, pues no, porque se la sabrá de alguna prueba que he hecho antes. Si no, os va a pedir nombre de usuario y contraseña. Hemos subido el repositorio, o sea, hemos subido los datos a la nube y ahora aquí en nuestro repositorio de NodeRuiz, que no había nada más que el README, pues si recargamos, ya está aquí el fichero que acabamos de crear. Lo puede consultar otra persona desde GitHub, podría hacer un fork de este proyecto, y si nosotros tenemos cualquier problema con el repositorio local o con la instalación local, o queremos seguir trabajando desde otra máquina, o que alguien colabore de nosotros, pues volveríamos a hacer git clone desde aquí, volveríamos a clonar el proyecto, ¿vale? Y vuelta a empezar. Con lo cual, pues esto os da bastante seguridad para trabajar. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.